Gracias a Dios. Privilegio muy grande tener con nosotros en esta mañana a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Nuestra petición es que Dios lo bendiga y lo use grandemente con su santa palabra en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y Johanna Gabriel. Para esta ocasión leemos en el libro del profeta Isaías capítulo 54 versos 1 al 5, donde dice de la siguiente manera: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: ensancha el sitio de tu cabaña. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta profecía de parte de Dios a través del profeta Isaías es aplicada al pueblo hebreo y es aplicada a la iglesia del Señor Jesucristo también. El pueblo hebreo fue redimido por Dios de la esclavitud en Egipto. El pueblo hebreo estaba viviendo como esclavos en Egipto y estaban trabajando como esclavos en los hoyos de barro donde tenían que pisar el barro, o sea, echaban barro en esos
hoyos y paja y agua y pisaban y hacían la mezcla para hacer los ladrillos, no como en este tiempo que hay máquinas que hacen las mezclas de cemento y así por el estilo, y hay máquinas para hacer también bloques, pero allá las máquinas eran los pies de los hebreos, los cuales estaban como esclavos y los tenían esclavizados haciendo ladrillos, pisando el barro mojado con paja en unos hoyos grandes que hacían para así preparar esa mezcla para los ladrillos. Dios libertó al pueblo hebreo, los sacó de esa situación y los llevó a la tierra prometida. Y la tierra prometida fue el territorio que Dios le había prometido a Abraham para Abraham y su descendencia. El pueblo hebreo entró, conquistó cada territorio, fue ensanchando el sitio de su habitación, el sitio de su morada, a tal grado que se hizo grande el territorio de morada de Israel. Ahora, el sitio de morada de cada familia en medio del pueblo hebreo era una tienda, una carpa, más grande que esta probablemente, con sus cortinas y así por el estilo, y luego hicieron sus otras viviendas. Pero vean ustedes, ellos, así como Abraham tenía sus carpas, su tienda, que era su carpa, su cabaña, vean, ellos cuando iban teniendo más hijos, tenían que agrandar la casa, estirar, poner más telas o carpas o pieles y agrandar su tienda. Y mientras más familia, más hay que agrandar la casa. Y la bendición de Dios para el pueblo hebreo es grande. Y en cuanto a territorio, pues Dios ordenó que conquistaran todos los territorios que Dios les había prometido. Y así iban agrandando también como nación su territorio. Y ahora en el pueblo hebreo Dios estuvo manifestado y le ordenó a Moisés construir también un tabernáculo, lo cual era una carpa de pieles de tejón en donde estaban todos los utensilios del servicio para el templo y en donde estaban todas esas lámparas en un candelabro, 7 lámparas en un candelabro que eran encendidas para alumbrar en el lugar santo. También en el atrio estaba el altar en donde se sacrificaba los animalitos que eran ofrecidos a Dios y donde se quemaban los animalitos. También estaba un lugar con agua y así por el estilo. Todo eso es tipo y figura de lo que hay en el cielo. Por eso Dios le ordenó a Moisés hacerlo como le fue mostrado. También está el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Ahora, siendo que todo eso es tipo y figura de lo que hay en el cielo, encontramos que Dios en esos tipos y figuras, Él estuvo obrando en lo que llegaba lo real. Ahora, un templo, una carpa que fue construida con todas esas cosas dentro, encontramos que
Ahí estaba la presencia de Dios y por consiguiente era el lugar de morada de Dios. Dios moraba en ese lugar y estaba en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, o sea, sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro. Por eso el profeta Samuel y los salmos también nos hablan acerca de Dios morando en medio de los querubines, porque así es en el cielo. Ahora encontramos que no está el tabernáculo que construyó Moisés, pero ya cuando David fue rey, tuvo en su corazón construir un templo para Dios. Todavía estaba el tabernáculo de pieles y el arca del pacto, pero Dios puso en el corazón de David construir un templo de piedras, o sea, se iba a ensanchar la casa de morada de Dios. Y no le fue permitido a David construirlo, pero le fue dada la revelación y él hizo los planos y le dijo a su hijo Salomón que todo eso fue trazado por la mano de Dios, como sucedió con Moisés. Salomón construyó el templo y colocó el arca del pacto en el templo, en el lugar santísimo. Y allí estaba la morada de Dios, el lugar donde Dios moraba, allá en Jerusalén, la ciudad que Dios había escogido para colocar en esa ciudad su nombre, y por consiguiente tenía que colocar el arca del pacto con el propiciatorio encima del arca del pacto en esa ciudad, y tenían que tener un templo donde colocar el arca. Ese templo tendría atrio, lugar santo y lugar santísimo. Todo eso fue construido en esa forma, conforme al diseño del templo que está en el cielo. Pero en la actualidad ya el pueblo hebreo no tiene el templo en Jerusalén. Había sido construido y destruido el de Salomón, y había sido restaurado, habían hecho otro y fue destruido también, y así por el estilo, hasta el último que tuvieron, que fue el que construyó Herodes, y fue destruido en el año 70 por el general romano Tito, en cumplimiento a la profecía de Cristo, que no quedaría piedra sobre piedra allí en Jerusalén, en aquellos edificios, no quedaría piedra sobre piedra que no fuera destruida, derribada. Y eso se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito entró a Jerusalén, luego de tenerla rodeada por 2 o 3 años, luego entró a Jerusalén y la destruyó, y crucificó miles de hebreos a tal grado que ya en las paredes de las murallas de Jerusalén no cabían más personas crucificadas. Vean lo mismo que hicieron con Cristo. Pidieron la muerte de Cristo en la cruz cuando dijeron sea crucificado, y el Imperio Romano crucificó a Cristo. Había sido desfigurado de tantos golpes que le dieron, su rostro fue desfigurado y su cuerpo también. Pero ahora, vean ustedes, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ellos dijeron su sangre sea sobre nosotros. Y la sangre de Cristo ha estado siendo vengada de las manos del pueblo hebreo, los cuales dijeron su sangre sea sobre nosotros.
Por lo tanto, la venganza de la sangre de Cristo ha estado siendo demandada del pueblo hebreo. Esa es la causa por la cual el pueblo hebreo ha estado sufriendo por tantos siglos y no saben la causa por la cual han estado sufriendo tanto. En algunas ocasiones por poco exterminan al pueblo hebreo, pero por cuanto Dios ha hecho promesa a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jacob y a los patriarcas, Dios no ha permitido que destruyan totalmente a los hebreos. Siempre han quedado un remanente, porque Dios volverá a tratar con el pueblo hebreo. El Espíritu de Dios regresará al pueblo hebreo pronto y le abrirá los ojos espirituales y el entendimiento y el corazón para creer. Porque en la primera venida de Cristo fueron cegados y por esa causa fue que Cristo dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No sabían que estaban pidiendo la muerte de su propio Mesías, de su propio Rey. Pero ya Cristo se lo había dicho en una parábola, en donde dice que el padre de familia había mandado diferentes siervos y los habían perseguido y algunos los habían matado, y luego mandó a su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Y cuando le envió, los que habían tenido la viña en arriendo dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con la viña. Y hicieron así, lo sacaron fuera y lo mataron. Eso fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Cristo dijo lo que iba a suceder con ellos. Dice capítulo 21 de San Mateo, versos 37, dice: finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahora, aquí podemos ver el cuadro claro de lo que estaba sucediendo, y Cristo se lo da a conocer a través de esta parábola. Y le da a conocer las intenciones del corazón de ellos, que era matar a Jesús. Y
Él dijo en esa parábola que lo lograron, lo mataron. Esa era la intención de ellos. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí Cristo está diciendo que lo van a matar. Pero estas parábolas no las comprendían, ni aún los discípulos no las comprendían bien. No comprendían que Jesús tenía que morir. Y para Jesús morir, tenían que estar ciegos espiritualmente los líderes religiosos de aquel tiempo para no ver y creer que Jesucristo era el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora, veamos acá en San Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, Jesús dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Esto fue su entrada triunfal, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por no conocer el tiempo de la visitación divina y rechazar a Cristo, en quien estaba Dios en toda su plenitud, vean todos los problemas que le vendrían al pueblo hebreo. No quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, destruida. Y eso sucedió al pie de la letra. La profecía se cumplió. Cristo dio la profecía completa de el rechazo que el pueblo hebreo haría contra Jesús y de la muerte de él por medio del pueblo hebreo utilizando al imperio romano. Y luego las consecuencias de haber matado a su rey, a su Mesías. Ahora, Cristo dijo que el reino de Dios sería quitado de medio de ellos y sería dado a un pueblo que produciría los frutos de él. Y ahora el reino de Dios pasaría a otro pueblo. Dios colocaría la bendición del reino en otro pueblo, y en medio de los gentiles también comenzarían a nacer hijos e hijas de Dios. Dios enviaría almas del cielo, almas, hijos e hijas de Dios. Las almas de los hijos e hijas de Dios las enviaría ahora entre los gentiles y algunos entre los hebreos. Por lo tanto, ahora de entre todas las naciones, gentiles y hebreos, vendrían a existencia en la tierra los hijos e hijas de Dios. Esas almas de Dios vendrían a la tierra en cuerpos humanos, nacerían en familias gentiles y en algunas familias hebreas también. Y el programa del reino de Dios, en donde el reino de Dios tiene que convertirse en una realidad para los seres humanos, comienza el día de la crucifixión de Cristo, comienza ese programa a manifestarse. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se cumple el día de la expiación
que el pueblo hebreo llevaba a cabo el día 10 del mes séptimo de cada año, la expiación para la reconciliación de cada persona, de cada hebreo con Dios. Ahora es para la reconciliación de cada ser humano, sea hebreo o sea gentil. También con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se cumplió el sacrificio del Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificó en Egipto en la víspera de la Pascua. Por eso Cristo murió también en la víspera de la Pascua. Y ahora nuestra Pascua es Cristo, y también el macho cabrío de la expiación por nuestros pecados es Jesucristo crucificado. La muerte de Cristo cumplió esas fiestas hebreas, y por eso ya no se necesita un templo en Jerusalén donde se lleven a cabo sacrificios de animalitos. Ya el sacrificio por el pecado del ser humano está al alcance de todo ser humano, de hebreos y de gentiles, porque es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que tomó nuestros pecados y se hizo pecado por nosotros y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos un Salvador, un Redentor, el cual nos sacó del hoyo de la esclavitud en el reino de las tinieblas, en el reino del maligno, y nos trasladó Cristo a su reino. El reino de Cristo es el reino de Dios. Es el reino con vida eterna, en donde Él coloca a todos los que le reciben como Salvador. Vean en Colosenses capítulo 1, verso 2 en adelante, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahora nos ha librado de la potestad del poder y dominio y gobierno del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado Dios al reino de su Hijo Jesucristo. El reino de Jesucristo es el único reino con vida eterna. Y ahora, estando en el reino de Cristo, ese es el reino que tiene futuro, el único reino con futuro. Los reinos terrenales no tienen ningún futuro. El reino de las tinieblas tampoco tiene ningún futuro. El único reino que tiene futuro y es futuro eterno es el reino de Jesucristo. Cuando las personas en un país que está en peligro de una guerra, las personas que viven en ese país dicen: aquí no tengo futuro. Con una guerra que va a comenzar o que ha comenzado, aquí no hay ni seguridad para la vida. Y tratan de irse a un país que no esté en guerra, a un país que sea rico, a un país que tenga trabajo, porque dicen: si yo llego a ese país, ahí yo tengo mi futuro y el futuro de mi familia. Y toda persona que desea un futuro perfecto, un futuro eterno, solamente hay un reino que tiene ese futuro
para todo ser humano, para toda persona y su familia. Y ese reino es el reino de Jesucristo, nuestro Salvador, sabiendo que el reino de las tinieblas va a ser destruido y sabiendo que los reinos de este mundo van a dejar de existir. Entonces lo sabio es que buscar refugio en el reino de Jesucristo, donde Jesucristo tiene un lugar para toda persona que, arrepentido de sus pecados, lo recibe como su Salvador. Siendo que la iglesia del Señor Jesucristo es el reino de Dios materializándose en seres humanos, y es ese templo espiritual, ya no se requiere un tabernáculo de pieles de animales como el que construyó Moisés, porque ya Cristo está construyendo un nuevo tabernáculo de acuerdo al diseño del que está en el cielo, de pieles humanas, y con cuerpos humanos. Ya no se necesita un templo de piedras como el que construyó el rey Salomón, porque Jesucristo está construyendo un templo de piedras vivas, de seres y con seres humanos, como nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 en adelante, cuando dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora, Jesucristo es la piedra angular, la piedra viva, no una piedra literal, sino una piedra viva, un ser viviente. Y ahora nosotros somos piedras vivas del templo espiritual que Jesucristo está construyendo. Y comenzó en la tierra de Israel y ha estado ensanchando su carpa, su casa de morada, su templo. Comenzó allá y se extendió hacia el Asia Menor, o se ensanchó su sitio de morada hacia el Asia Menor, y luego ensanchó su sitio de morada hacia Europa, y luego ensanchó su sitio de morada hacia Norteamérica, y en nuestro tiempo ensanchado su sitio de morada hacia la América Latina y el Caribe. Ha ensanchado su templo espiritual, su iglesia. Y ven ustedes, alrededor del mundo ha estado ensanchado el lugar de morada de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Cristo ordenó ensanchar el sitio de morada de Dios, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Al salir, vean, primero había dicho en otra ocasión: ustedes no vayan por caminos de gentiles ni de samaritanos. Eso era antes de Cristo ser crucificado. Pero luego de morir y resucitar,
ya ordenó llevar el mensaje del Evangelio de Cristo por todos los lugares, por el mundo entero. También en San Mateo encontramos la orden de Cristo, capítulo 28 de San Mateo, en el verso 16 en adelante dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban que ese fuera Jesús. Algunos dudaban que ese fuera Cristo. Porque cuando Él fue crucificado, estaba desfigurado. Y ahora aparece después de 3 días, come con ellos, pasa a través de las paredes sin nadie abrirle las puertas. Creían que era un espíritu, pero Él decía: vean, un espíritu no tiene carne como yo tengo, ni tiene huesos como ustedes ven que yo tengo hueso y carne. Y le pide algo de comer, porque ellos sabían que los espíritus no comen. Le traen un pedazo de pescado y le traen miel, un pedazo de panal de miel, y come delante de ellos. Ellos estaban muy contentos con la visita de Jesús, aunque algunos dudaban que fuera Jesús, pero era una buena visita. Los estaba tratando bien, los estaba tratando con cariño, y les estaba hablando como les hablaba Jesús. Pero los caminantes de Maús, aunque no lo conocieron físicamente, pero cuando les partió el pan al dar gracias y partió el pan, lo conocieron. Por supuesto lo hizo en la misma forma en que siempre lo hacía cuando comía con ellos. Y cuando, por ejemplo, María Magdalena, cuando lo ve, no lo conoció. Cuando lo ve fuera del sepulcro, en la parte de afuera, y sabe que no está dentro el Señor, creyendo que era el jardinero, el que cuidaba el cementerio allí, o el área de los sepulcros, le pregunta: ¿dónde está el maestro? Si tú lo tomaste y te lo llevaste a algún lugar, dime dónde está para yo llevármelo. Y no sabía con quién estaba hablando. Y él le dice: María. Cuando le dice María, ella le dice, ¿cómo le dice? Raboni, que quiere decir maestro. En la misma forma que él la había llamado en otras ocasiones, la llamó en esa ocasión. Reconoció su voz. Su cuerpo había cambiado, pero su voz seguía siendo la voz del Maestro. Toda persona debe conocer la voz de Cristo, el buen pastor. La voz de Cristo, el buen pastor, estaría llamando y juntando todas las ovejas que el Padre le dio para que las buscara y les diera vida eterna. San Juan capítulo 10, verso 14 en adelante dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor.
¿cómo van a escuchar la voz de Cristo? Si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios en el cielo. El día de Pentecostés vino Cristo en el Espíritu Santo a 120 creyentes en Él, y desde ahí en adelante Cristo en el Espíritu Santo ha estado, está y estará en medio de su iglesia. Pues Él dijo que el Espíritu Santo sería enviado y estaría para siempre en medio de su iglesia. En San Juan capítulo 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ahora la promesa es que el Espíritu Santo estará con los creyentes en Cristo, enseñándoles todas las cosas y recordándole todas las cosas que Jesús habló e hizo. Y ahora el Maestro es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que estaba en Jesús y enseñaba a sus discípulos. Ese mismo Espíritu es el que vendría y estaría en medio de su iglesia enseñándole todas las cosas. Estaría usando diferentes instrumentos. Usó el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Fue el Espíritu Santo hablando a través de San Pedro, el mismo Espíritu Santo que habló a través de Jesús y habló a través de sus diferentes apóstoles y luego a través de cada ángel mensajero, llamando, buscando y llamando las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no son del pueblo hebreo, son gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, la voz de Cristo. Esa es la voz que todas las ovejas de Dios, todos los hijos e hijas de Dios escucharán, reconocerán y seguirán. Es la voz de Cristo nuestro Salvador, aunque tenga en una edad de la iglesia un velo de carne y en otra edad tenga otro velo de carne, pero es la misma voz, el mismo Espíritu Santo, Cristo en el Espíritu Santo, cambiando de velos de carne. Ahora en el capítulo 15, verso 26 también dice de San Juan: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora, en el capítulo 16, verso 7 en adelante, Cristo hablando del Consolador. Luego leeremos en el 14 también. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. O sea que cuando Jesús estuvo sobre la tierra, en esos 3 años y medio de ministerio, Él no dijo todo lo que Él tenía que decirle a su iglesia. Aún tengo muchas cosas que deciros. O sea, no pocas, muchas cosas. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que da a conocer las cosas que han de suceder? El Espíritu Santo. Pero tiene que tener un velo de carne en cada tiempo para, a través de ese velo de carne, hablar en el idioma de los seres humanos para poder oír y entender la voz del Espíritu Santo hablándonos en el idioma en que tenga el instrumento de ese tiempo. Así ha estado manifestado en los apóstoles y en los ángeles mensajeros de cada edad. Y para este tiempo final, dice el reverendo William Branham que el Espíritu Santo se hará carne en medio de la iglesia. Por lo tanto, estará hablándonos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder después de las que ya sucedieron en edades pasadas. Y el que es de Dios escuchará la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahora pasamos. Ahora vean, ¿quién es el que convence a las personas de pecado? El Espíritu Santo. Y ahora, en el capítulo 14 de San Juan, versos 15 en adelante dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Moraba con ellos allí en un velo de carne humana llamado Jesús. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo vendría? En Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras,
y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí podemos ver claramente que Jesucristo volvería, estaría con los creyentes en Él, en Espíritu Santo. Vendría en Espíritu Santo y vino desde el día de Pentecostés y ha continuado en medio de su iglesia y ha estado extendiendo, ensanchando el sitio de su morada, la cabaña, la carpa, el templo, el tabernáculo, ese templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y de edad en edad se ha ensanchado más y más y ha tenido también como individuos no pieles de animales, no pieles de tejón, sino pieles humanas. Se ha ensanchado, se ha extendido más en piel humana, en cuerpos humanos, desde el día de Pentecostés hasta este tiempo final, en millones de seres humanos. O sea que cada día, de edad en edad, se ha ido ensanchando, se ha ido agrandando la iglesia del Señor Jesucristo. Pero esto está profetizado que sería así en Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, verso 30 en adelante. Dice: vamos a comenzar aquí, verso 31 en adelante, dice: tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ese monte es la iglesia de Jesucristo. Ese monte es el reino de Dios. Y ahora, en la interpretación que le dio, recuerden que esa imagen es el reino de los gentiles, que pasa por diferentes etapas, pero cuando se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, que es la etapa correspondiente a este tiempo para el imperio o reino de los gentiles, es el tiempo en que la piedra no cortada de manos, que es Cristo, en su segunda venida, quitará el reino de los gentiles y establecerá su glorioso reino milenial. Pero antes de hacerlo físicamente, Él tiene que su reino establecerlo espiritualmente. Y eso es lo que Él ha estado haciendo desde el día de Pentecostés. En lo espiritual, este reino de Cristo ha estado creciendo. Eso es esa piedra no cortada de manos creciendo.
pero en lo físico corresponde a su segunda venida. En su segunda venida es que el reino de los gentiles será quitado y será establecido el glorioso reino milenial de Cristo. Reino que cubrirá toda la tierra. O sea, será un reino mundial, porque Cristo es el hijo de David, por consiguiente es el heredero al trono de David y reino de David con el pueblo hebreo. Por eso Cristo es el heredero al trono de David, conforme a las palabras del arcángel Gabriel, al cual siempre le llamo el arcángel profeta, porque todas las cosas que él ha dicho que van a pasar han estado sucediendo. Por lo tanto, es un arcángel profeta que conoce los misterios de Dios, que tiene acceso al libro de la verdad. Le dijo al profeta Daniel: yo te daré a conocer, te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Ahora en San Lucas capítulo 1, recuerden que este arcángel tiene que ver también con las oraciones de los que sirven a Dios. Cuando el sacerdote Zacarías estaba ofreciendo el incienso, le apareció el arcángel Gabriel y le dio a conocer que la petición que él tenía y que de seguro la había ofrecido a Dios, había hecho esa petición a Dios hacía muchísimos años. Ahora le llega el arcángel Gabriel cuando ya está anciano, avanzado en edad, y su esposa también, la esposa de Zacarías, Elizabeth, está ya avanzada en edad también. Le dice: tu oración ha sido escuchada, ha sido oída, y le da a conocer que por esa causa él ha venido. O sea, ha venido con la respuesta a la oración. Tu oración ha sido oída y ha sido concedida la petición. Tendrás un hijo a través de tu esposa y será grande delante de Dios. Será un profeta. Él le preparará el camino al Señor. Él vendrá con el espíritu y virtud de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos y así por el estilo. Y el sacerdote Zacarías, por cuanto él estaba ya avanzado en edad y su esposa ya también tenía bastante edad, no pensó Zacarías que ese caso era un caso como el caso de Abraham y Sara. Como que se le olvidó. Y le pregunta al ángel, y no sabía qué ángel era. Le pregunta al ángel: ¿en qué yo conoceré esto? Vamos a leerlo aquí. Verso 18 dice del capítulo 1 de San Lucas: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Es uno de los arcángeles que están delante de Dios. Miguel es el otro. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Se iban a cumplir esas palabras del arcángel Gabriel,
porque eso era el plan de Dios. Y aunque dudó Zacarías con todo y eso, se iban a cumplir esas palabras, y él quería saber, pregunta, ¿en qué conoceré esto? Pues miren, iba a tener una señal, iba a quedar mudo. Al quedar mudo, tenía que pensar, ya no podía decirlo con la boca, verdaderamente voy a tener a través de mi esposa ese hijo prometido. Ya estoy mudo, pero volveré a hablar cuando él nazca. Luego le aparece a la Virgen María 6 meses después y le dan la noticia de que va a tener un hijo. Dice, María iba a tener un hijo, pero sin tener esposo, sin relaciones íntimas. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 31. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está la promesa divina del reino y trono de David para ser otorgado a ese niño que iba a nacer. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella estaba desposada con José, pero no se había casado. Eran novios comprometidos. Ahora María no dice María, ¿en qué conoceré que esto va a ser así? Sino, ¿cómo será esto? O sea, dime cómo es. Ella estaba interesada, estaba muy feliz en esa bendición que iba a recibir. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María creyó. Aquí lo dice también. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Al darle esa noticia también de que su pariente Elizabeth estaba embarazada e iba a tener un hijo y ya tenía 6 meses, la fe de María subió. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La Virgen María es la mujer más bienaventurada, pues ha tenido un hijo por creación divina. Esa era la forma en que Eva tenía que traer los hijos a existencia, pero no esperó. Ahora encontramos que este arcángel, vean todas las cosas que él sabía, es que este es el arcángel que tiene acceso al libro de la verdad. Y es el arcángel que tiene que ver con este lugar del incienso, allí donde eran colocadas las oraciones de los creyentes, y cuando el sacerdote con el incensario ofrecía el incienso a Dios, subían las oraciones de
los creyentes. Este arcángel tiene una posición muy importante en el reino de Dios, como también el arcángel Miguel. Ahora, en las profecías de Daniel encontramos que no son las profecías de Daniel, son las profecías de Dios a través del arcángel Gabriel, dadas al profeta Daniel. Ahora encontramos que cuando Cristo nació, allí Dios estaba extendiendo su habitación, su lugar de morada, del cielo a la tierra en un cuerpo de carne humana. Por eso es que Cristo podía decir: destruyan este templo y en 3 días yo lo edificaré. Y por cuanto él estaba diciendo estas cosas frente allí al templo de Jerusalén, pensaron que se refería al templo físico, pero vean lo que dice la Escritura. Capítulo 2, verso 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dios estaba en su templo humano, morando y hablando en y a través de su templo humano llamado Jesús. El apóstol Pablo dice a todos los creyentes en Cristo: ¿no sabéis que vosotros sois templos de Dios? ¿No saben ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dios extendiendo su templo, su lugar de morada de Cristo, ahora lo ha extendido a todos los creyentes en Cristo. Y por consiguiente, somos un templo espiritual de morada del Dios creador de los cielos y de la tierra, Dios morando en Espíritu Santo en ustedes y en mí. Porque Él ha extendido su templo, su tabernáculo, su cabaña, su casa de morada. Y la iglesia, como cuerpo místico de creyentes, es un templo espiritual, una casa de morada de Dios. En Hebreos capítulo 3, verso 5 al 6, dice San Pablo: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y ahora somos nosotros la casa de Dios, la familia de Dios, y por consiguiente el lugar de morada de Dios en Espíritu Santo, porque Dios ha extendido su tienda, su tabernáculo, su cabaña, su templo, y ahora son templos humanos donde Dios habita, e individuos que han recibido a Cristo como su Salvador. Han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo los ha perdonado con su sangre, Cristo los ha limpiado de todo pecado, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y han obtenido
el nuevo nacimiento. Han nacido en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Han nacido a la vida eterna. Porque esta vida que tenemos física no es eterna, es temporal. Pero el nuevo nacimiento nos coloca en la vida eterna. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador y ser bautizados en agua en su nombre, para que Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento, y así nazcamos en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador, y así aseguremos nuestro futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos queremos ser salvos, nadie quiere ser condenado. Por lo tanto, Cristo ha dicho cómo obtener la salvación y vida eterna. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la forma establecida por Cristo para obtener la salvación y vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y es posible porque Dios está extendiendo su casa, su templo, su lugar de morada para morar en el alma del ser humano. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, ha obtenido el nuevo nacimiento y por consiguiente ha nacido en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Y es un templo humano donde Dios mora, donde Dios se manifiesta y donde Dios trae sus bendiciones. Es una persona bendecida por Dios. Pedro predicando, el gran apóstol Pedro predicando el día de Pentecostés, dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, párrafo o verso 36 en adelante: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Así dice el Espíritu Santo a través de San Pedro. Ahora continuamos en esta lectura. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas en agua en el nombre del Señor
Jesucristo. Por cuanto Dios, por medio de Cristo, en Espíritu Santo, en medio de su iglesia, está extendiendo su carpa, su tabernáculo, su templo, su iglesia, de etapa en etapa, han creído millones de seres humanos en Jesucristo, lo han recibido como Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y han obtenido la salvación y vida eterna y han asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Todos queremos vivir eternamente con Jesucristo en su reino y todos queremos recibir un cuerpo nuevo como el cuerpo de Jesucristo glorificado. Y Cristo ha prometido una resurrección para los muertos creyentes en Él en cuerpos glorificados. Y para los que estamos vivos y permanecemos vivos hasta ese momento, Él ha prometido una transformación en donde seremos transformados y entonces seremos inmortales y jóvenes para toda la eternidad. Tendremos un cuerpo nuevo y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Estas son bendiciones de Jesucristo para todos los que le reciben como su Salvador. Recuerden que en el día 10 del mes séptimo de cada año, en el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaba el macho cabrío de la expiación, toda persona tenía que afligida por haber pecado contra Dios, venir arrepentido y pedir perdón a Dios, y Dios lo perdonaba y quedaba cubierto con la sangre de la expiación, de ese macho cabrío de la expiación, y quedaba reconciliado con Dios. Las personas que no se arrepentían de sus pecados y no pedían perdón a Dios, en ese día no quedaban perdonadas y no quedaban reconciliadas con Dios. Por lo tanto, perdían el derecho a continuar viviendo y Dios los quitaba de la tierra. O sea, Dios los cortaba de medio de la raza humana. Y ahora en el Nuevo Testamento, por cuanto aquel sacrificio de la expiación para la reconciliación del ser humano con Dios tipificaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora todo ser humano está llamado a recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados y pedirle perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo le perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento y queda reconciliado con Dios para vivir por toda la eternidad. Queda reconciliado con Dios y queda restaurado a la vida eterna. Pero los que no se arrepientan de sus pecados y no pidan perdón a Cristo por sus pecados, no reciban a Cristo como Salvador, pierden el derecho a la vida eterna y por consiguiente no quedan reconciliados con Dios para poder ser restaurados a la vida eterna y vivir eternamente con Jesucristo en tu reino. Por lo tanto, son condenados y eso en el juicio final serán condenados y echados en el lago de fuego, donde dejarán de existir en cuerpo, espíritu y alma. Pero nadie desea que eso le vaya a suceder. Por lo tanto, para que no le suceda eso a ninguno de ustedes, hay una solución: recibir a Cristo como nuestro Salvador. No hay otra forma para evitar el lago de fuego. No hay otra forma para evitar el infierno y el lago de fuego, que es la segunda muerte. El que oye la palabra de Cristo y cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte
a vida. Y así queda asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. La única oportunidad que tenemos para asegurar nuestro futuro eterno es mientras vivimos en esta tierra, en estos cuerpos mortales. Después que la persona muere, ya se le acabó el tiempo para recibir a Cristo como su Salvador y asegurar su futuro eterno. Pero todos queremos tener nuestro futuro eterno bien asegurado, asegurado con Jesucristo, nuestro Salvador. Y eso lo hacemos recibiendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya yo lo recibí y he asegurado mi futuro eterno. ¿Y quién más ha asegurado su futuro eterno? Todos ustedes también, porque han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero si hay alguna persona que todavía no ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno, puede hacerlo en esta ocasión levantando su mano, y yo estaré orando por usted en esta ocasión para que Cristo le reciba, le perdone sus pecados y con su sangre le limpie de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtenga usted el nuevo nacimiento, nazca en el reino de Cristo. Recuerden, Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, se requiere recibir a Cristo como Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, ser bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Por tanto, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo puede hacerlo en esta ocasión, y yo estaré orando por usted. Pueden continuar levantando sus manos, pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes en esta ocasión. Pueden pasar a la frente para orar por ustedes, para que así Cristo les asegure su futuro eterno en tu reino eterno. Lo más importante es la vida eterna. No hay otra cosa más importante que la vida eterna. Y hay que asegurar nuestro futuro eterno en la vida eterna con Jesucristo en su reino eterno. Cristo tiene mucho pueblo, muchos hijos e hijas de Dios, muchas ovejas que el Padre le dio. Tiene muchas ovejas en la República del Ecuador. Por tanto, su llamado ha llegado hasta el Ecuador, llamando y juntando sus ovejas de este tiempo final. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren lo sencillo que Cristo explica la forma en que el ser humano puede obtener el perdón de sus pecados y puede ser salvo para vivir eternamente con Cristo en su reino. Todo es sencillo, es un asunto de fe, de creer en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Todos queremos vivir eternamente. Si vivir en estos cuerpos físicos es bueno, aún con todos los problemas que tenemos, y nos gusta mucho vivir en este cuerpo, porque cuando nos enfermamos vamos al médico,
para que nos recete alguna medicina para estar bien y continuar viviendo felices. ¿Cómo será? En un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, glorificado y joven para toda la eternidad. No hay palabras para expresar lo hermoso, lo grande, lo glorioso que será cuando estemos en ese cuerpo nuevo que Él nos va a dar, porque Él lo ha prometido. Es exclusivamente para los creyentes en Jesucristo que le han recibido como su Salvador, porque quieren ser salvos y quieren vivir eternamente con Jesucristo en su reino. La persona que no recibe a Cristo como Salvador, pues no quiere vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Por lo tanto, hay otro lugar para los que no quieren vivir eternamente con Cristo. El otro lugar es el lago de fuego. Pero ahí los creyentes en Cristo no quieren ir. Por eso han recibido a Cristo como Salvador. Y entonces Cristo es el que impide que sean echados en el lago de fuego. Son colocados en el reino eterno de Jesucristo. Y viviremos con Cristo en su reino. Y ahí disfrutaremos la vida eterna. Y tendremos una posición bien importante en el reino de Cristo. Cristo dice que estaremos con Él en su reino. Y la Escritura dice que Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo. O sea que vamos a estar en este reino perfecto de Cristo, donde no habrá problemas económicos, donde no habrá problemas políticos, donde no habrá problemas militares, no habrá guerras, donde no habrá problemas familiares. Todo será paz y amor y felicidad para los que han recibido a Cristo como su Salvador. Volveremos a vivir en este planeta Tierra, pero en un cuerpo nuevo y eterno. Y ahí seremos reyes y sacerdotes. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Todos queremos que Cristo nos confiese delante de nuestro Padre Celestial y diga: este ha creído en mí, me ha recibido como su Salvador, me ha pedido perdón por sus pecados y yo le he perdonado, y con mi sangre yo le he limpiado de todo pecado. Padre, concédele entrar a tu reino. Y el Padre envía su Espíritu Santo a la persona y produce el nuevo nacimiento en la persona. Nace en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Entra al reino de Cristo y por consiguiente queda restaurado a la vida eterna, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Si el cuerpo físico muere, no hay ningún problema. Cristo resucitará en cuerpos glorificados a todos los creyentes en Él que han muerto. Y los que queden vivos en este tiempo final, hasta que sea hecha la resurrección de los muertos en Cristo, los que estén vivos, pues serán transformados. Y entonces tendremos un cuerpo nuevo y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Yo necesito ese cuerpo nuevo, porque este que tengo se va poniendo viejo, pero el que Él ha prometido darme nunca se pondrá viejo. Representará de 18 a 21 años de edad. Y esa es la misma clase de cuerpo que Él ha prometido. ¿Para quién más? Para cada uno de ustedes también. Y entonces seremos inmortales físicamente como nuestro amado Señor Jesucristo. Todavía estamos dando unos minutos en lo que pasan las demás personas
que desean vivir eternamente y por consiguiente desean recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Todavía vienen más personas que desean vivir eternamente con Cristo, desean asegurar su futuro eterno con Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único que le puede asegurar a usted y a mí nuestro futuro eterno. No hay otro que lo pueda hacer, porque no hay otro Salvador. Solamente hay uno y se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es su nombre, Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre y ese nombre es Señor Jesucristo. Por eso lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y así aseguramos nuestro futuro eterno. Así nos aseguramos de que vamos a vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Todavía estamos dando unos segundos, veo personas caminando. Vamos a dar unos segundos y ya estaremos orando por todos los que han pasado. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. También dijo: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. O sea, delante del Padre dirá: este no creyó en mí y no me recibió como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, no es salvo, no tiene derecho a vivir eternamente en el reino de Jesucristo. El Padre no le permitirá vivir eternamente. ¿Por qué? Porque no recibió a Cristo como su Salvador. No le confesó públicamente como su Salvador. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. La persona confiesa su fe en Cristo y públicamente recibe a Cristo como su Salvador. Pero el que se avergonzare de Cristo, Cristo se avergonzará de él. Es un asunto de fe, de creer con todo el corazón en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque no hay otro que lo pueda salvar a usted o a mí. Solamente hay uno y se llama Señor Jesucristo. Él es el Salvador de todo ser humano y todo ser humano recibe su salvación cuando recibe a Cristo el Salvador. No importa la edad que la persona tenga, no importa que tenga más de 100 años, si está vivo en la tierra todavía tiene oportunidad de recibir a Cristo como Salvador. Si tiene mediana edad, también tiene la oportunidad. No importa la edad que tenga, también los niños de 10 años en adelante pueden pasar a la frente para recibir a Cristo como su Salvador, porque ya tienen conciencia de pecado y necesitan un Salvador, a Cristo, para que les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Todavía continúan pasando más personas que desean vivir eternamente con Jesucristo
en su reino. Y mientras estamos vivos hay que asegurar nuestro futuro eterno. Todavía hay más personas para recibir a Cristo, por eso le estamos dando la oportunidad. Unos segundos y ya oraremos por los que han pasado. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar y repitan conmigo esta oración los que han pasado. Señor Jesucristo, vengo a ti, reconociendo que tú eres el único y suficiente Salvador del ser humano. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio y he creído en ti con todo mi corazón y doy pública confesión de mi fe en ti. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, salva mi alma, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre de todo pecado. Quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Deseo produzcas en mí el nuevo nacimiento. Deseo nacer en tu reino para vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo les ha limpiado de todo pecado. Cristo les ha recibido. Y ahora ustedes me dirán, pero todavía me falta algo. Él dijo: el que creyere, y yo he creído, y fuere bautizado, será salvo. Me falta ser bautizado en agua en su nombre. ¿Cuándo me pueden bautizar?, me preguntarán ustedes. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Jesucristo como vuestro Salvador, bien pueden ser bautizados en agua hoy mismo. Hay agua, hay bautisterios a ambos lados. Hay también un lugar donde cambiarse de ropas para colocarse ropas bautismales para que no se les moje la ropa que ustedes tienen. Y luego se colocan la ropa que ustedes tienen seca y regresan a sus hogares felices y llenos del gozo del Señor por la salvación de vuestra alma. Así es que voy a dejar al ministro para que pase acá y les indique hacia dónde caminar para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como ordenó Jesucristo y como ordenó el apóstol Pedro también. Por lo tanto, es en el bautismo en donde ustedes se identifican con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección.
Cuando la persona que los bautiza, el ministro, los sumerge en las aguas, está sumergiendo a una persona que murió al mundo porque recibió a Cristo como Salvador y está siendo sepultado en las aguas bautismales, y luego cuando el ministro lo levanta de las aguas, está tipificando una resurrección, porque usted resucitó a la vida eterna, y de ahí en adelante usted camina en esa vida nueva, esa vida eterna con Cristo en tu reino, para vivir sirviendo a Cristo todos los días de vuestra vida y esperar nuestra transformación si permanecemos vivos hasta el momento en que Cristo resucite los muertos creyentes en Él, y luego nos transformará a los que estemos vivos en ese momento. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema: ensancha el sitio de tu cabaña. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, y con nosotros el reverendo Antonio para continuar e indicarles cómo hacer para cambiarse de ropas y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar cantando: la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Vamos a estar cantando porque estamos todos de fiesta. Estamos de fiesta porque está entrando más familia para cada uno de nosotros al reino de Jesucristo. Penas de esclavitud, siento la gloria de mi Señor. Esta es la oportunidad que tú tienes. Los niños a partir de 10 años pueden ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Jesucristo está llamando todo ser que quiera paz, alegría y nunca más tristezas. Él da la vida eterna y acampa con sus hijos. Solo tienes que entregarte y habrá regocijos, alegría y nunca más tristezas. Él da la vida eterna y acampa con sus hijos. Entrégate al Señor, Él espera por ti para darte salvación, para darte salvación. Ven, entrégate al Señor, Él espera por ti para darte salvación, y reinará tu corazón. Aleluya, damos gracias a Dios porque estamos ahora de fiesta. Muchas almas están entrando al reino del Señor Jesucristo, y así será hasta cuando entre el último de los escogidos. Que así sea, que Dios nos ayude a estar trabajando en su obra, trayendo
el Evangelio a cada lugar, a cada casa, y que ellos puedan escuchar su voz y vengan a las aguas del bautismo. Aún todavía hay tiempo. Venga mi hermana, venga mi hermano y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y reinarás por toda la eternidad.